Y empezamos con nuestra clase de introducción a sistemas descentralizados. Obviamente, si vamos a empezar a hablar de eso, tenemos que introducirnos un poco en la teoría de sistemas y en definir, pues, qué es un sistema. Lo vamos a definir como una entidad en sí misma, un todo. Una entidad que tiene sus límites y tiene sus partes, tiene sus agentes que se interrelacionan e interdependen de alguna manera entre sí. Vamos a buscar también que el sistema, pues, la suma de todas estas partes sea mayor a cada una de sus partes. Esto es un poco ambiguo el momento, pero ya lo vamos a ir entendiendo poco a poco a lo largo de todo este curso. No hoy todavía. Vamos también a aceptar que el cambio de una parte del sistema afecta a todas las demás y con esto pues puede generar perturbaciones o incluso mejoras en el comportamiento general del sistema. El crecimiento positivo y la adaptación del sistema van a depender de cómo bien se ajuste este a su entorno, cómo se comunique con esas entradas y salidas, lo que aporte allá afuera, lo que exija y demande de allá. Y además, por último, pero no menos importante, pues dejar claro que todo sistema existe para cumplir un propósito, y todas esas partes, todas esas agentes de los que estamos hablando, pues se suman en pro de ese propósito en común. Esta definición es una definición muy simple, no hay que adentrarnos más en ello, pero creo que una definición de Wikipedia pues, nos puede bastar para seguir. Cuando queremos empezar a delimitar y sobre todo para simplificar lo que es un sistema, vamos a hacerlo en tres partes, tres más uno, ¿ok? Esas tres partes son propósitos, agentes y protocolos. El más uno es pues la parte externa al sistema, ese entorno donde nos incluimos, qué cosas permitimos que entren, qué cosas permitimos que salgan. Vamos a observar también ese entorno. Y bueno, hablo aquí de análisis probabilísticos y estocásticos porque son cosas que no controlamos de allá afuera. Pero cuando nos centramos en nuestro sistema interno, pues el propósito, comunidad y protocolo, vamos a definir un poco el propósito como esa razón de existencia, cuál es la cultura, cuáles son los valores, cuáles son las creencias de las personas, si estamos hablando de sistemas humanos que están allí, cuál es esa visión común, cuál es esa motivación común o cuál es esa visión a alcanzar esos objetivos que nos planteamos como un todo. ¿Quiénes nos planteamos los objetivos? Pues los agentes, las partes interesadas, los llamamos stakeholders. Necesitamos identificarnos, necesitamos caracterizarnos y necesitamos entender también cuáles son las motivaciones de cada uno de estos. Pero más allá hay que empezar, o habrá que definir, o habrá que observar cómo se rigen estas interacciones de estos stakeholders en pro de ese propósito del que estamos hablando. Y esto se hace gracias a un protocolo. Protocolo que lo podemos resumir como reglas, como leyes, incluso como medidas de gobernanza, cómo vamos a decidir sobre todo lo que estamos haciendo y cómo interactuamos entre nosotros, miembros de un sistema. Teoría general de sistemas también nos dice que en sí mismos los sistemas cerrados no existen. Podemos hablar de sistemas cerrados siempre en el ámbito teórico, un poco para idealizar la observación o el estudio que hagamos a un sistema dado, pero en la vida real los sistemas cerrados no existen. Siempre vamos a tener sistemas dentro de otros sistemas más grandes, los podemos llamar subsistemas, si así queremos. Y bueno, obviamente tiene sus entradas, sus salidas y esas variables estocásticas de las que hablamos
antes. ¿Cuáles generalmente son las entradas del sistema? Pues pueden ser activos, commodities de algún tipo, dinero, esfuerzo, energía, información, incluso capital intelectual que le podemos dar a esto. Y a la salida, pues podemos tener incluso productos, servicios, también otros tipos de dinero, beneficio social, una evolución de la organización en sí misma, del sistema. Y obviamente que no se nos olvide que el sistema se tiene que alimentar a sí mismo simplemente como una medida de evolución. Leo, observo que funciona bien, lo mejoro, que funciona mal, lo corrijo gracias a procesos de feedback y de gobernanza. Y para empezar a poner algunos ejemplos de sistemas o de clases de sistemas, pues cuál mejor que los sistemas informáticos, que los vamos a definir como métodos automatizados que almacenan, procesan, recuperan y distribuyen datos y se valen de herramientas de computación, de la electrónica, de las telecomunicaciones, pues para poder ejecutar y transmitir procesos, datos, operaciones, etcétera. El Internet, la vía por la que nos estamos comunicando ahora y la vía por la que podemos mandar criptomonedas, pues es un sistema informático muy claro. Y lo hemos visto un poco cómo ha evolucionado. Hace 20 años, un poco más, cuando empezó el Internet, pues habíamos definido una web 1.0, donde si bien sí podíamos nosotros como usuarios mandar información por emails, digamos, pero la mayoría de los servicios web eran unilaterales, es decir, tú ibas a acceder a información que otros te daban. La web 2.0 ya cambió un poco el proceso, ya el usuario era parte de esta web porque podía subir datos, interactuar continua y dinámicamente sobre ellos. Las redes sociales es el gran producto de la web 2.0. Y estamos entrando ahora en este nuevo concepto de web 3.0, donde la infraestructura es descentralizada. Vamos a corregir esto que dice aquí abajo, infraestructura descentralizada, y donde no hay otra mediación que simplemente protocolos peer-to-peer, de pares a pares, que buscan distribuir el valor. Mientras la web 3.0 se caracteriza o se caracterizará por esto que estamos diciendo, vemos también que la antigua web, la web 2.0, pues se vale todavía de servidores centralizados que son mediados por las grandes corporaciones, Google, Facebook, Uber, etc. Y como ellos median y como ellos ponen las reglas, pues ellos extraen valor, ellos utilizan tus datos como quieren a beneficio propio. Napster, Gnutella, BitTorrent. Estos tres protocolos, creados en 1999, 2000 y 2001, respectivamente, más o menos, fueron los primeros sistemas peer-to-peer que conocemos y se utilizaban principalmente para compartir archivos, para compartir datos, para compartir músicas, películas y todas esas cosas que nos gustaba descargar un montón. De hecho, sabemos que esto causó una gran revolución al principio de los 2000, crearon una amenaza para la industria de la música que terminaron un poco resolviendo porque había ciertos puntos de centralización. Napster, bueno, tenía, además de tener una compañía centralizada detrás del protocolo, unas personas identificables, también tenían servidores de señalización, es decir, esos servidores que te dicen dónde están los archivos, dónde ir a preguntar, a pedir esas películas. Gnutella y BitTorrent carecían de estas partes técnicas, de hecho se siguen viendo estos protocolos por allí porque no han podido dar con ellos. Pero estos fueron los antecesores de las blockchain, gracias a sistemas de transmisión peer-to-peer, donde podamos transmitir datos de pares a pares sin la necesidad de una autorización de un servidor centralizado, es lo que permite hoy en día las blockchains hacer lo que hacen, con una diferencia. Napster no nos permitía solo mandar un archivo de un lado al otro, sino nos permitía hacer copias de esas películas, es decir, reproducción infinita, cero escasez en todo esto.
Con las blockchains, con Bitcoin y todo esto, vamos a ver que eso cambia porque a los sistemas peer-to-peer pues se le añaden técnicas de criptografía y teoría de juegos que nos permiten ahora crear esa escasez digital que es la base de todo lo que vamos a estudiar en este curso.